Cuestiones de fe. Apologética de María. 1. Se le debe dar a la Virgen María el título de Madre de Dios. Por supuesto que bien dado bíblicamente. Es el Espíritu Santo quien se lo da por boca de Isabel. Cuando el Espíritu Santo habla es garantía de inerrancia. En San Lucas 1, 43, Isabel llena del Espíritu Santo llama a María Madre de mi Señor. Este Señor con S mayúscula se traduce del griego kurios, que es la traducción griega del Adonai hebreo. Luego entonces el Espíritu Santo está llamando a María Madre de Adonai, o sea Madre de Dios. No quiere decir que María ha creado a Dios, quiere decir que llevó en su vientre y encarnó, dio carne, a la segunda persona de la Trinidad. Ya en el siglo III Orígenes la llamaba la Theotokos, Madre de Dios en griego. Jesús como Dios es increado, pero es encarnado en el vientre de una mujer, por lo tanto esta es Madre terrenal de Dios. 2. Algunos dicen que María es la madre solo de Jesús. En teología se habla de la unión hipostática, o sea de que en Jesús no se puede separar la naturaleza humana de la divina, pues están unidas intrínsecamente. Doctrina común en todas las iglesias cristianas. Decir que María es la madre de Jesús solamente es caer en la herejía llamada monarquianismo dinamístico u otra llamada adopcionismo, ambas del siglo IV y condenadas por los concilios. Luego entonces, al existir en Jesús una unión hipostática, o sea al no poderse separar las dos naturalezas de Jesús, María dio a luz no la parte humana de Jesús, sino a toda la segunda persona de la Trinidad llamada a partir de este momento el Hijo. 3. Hay quien dice que la Iglesia inventó el término de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. Falso, en el siglo XIX esta doctrina se declaró dogma o doctrina de la Iglesia, pero era un concepto que venía desde los albores del cristianismo y que se atesora en las iglesias orientales, en San Lucas 1, 28. El ángel llama a María que charitomene, que fue traducido por San Jerónimo como gratia plena. Veamos, la palabra griega la cual indica gracia permanente o perfección de gracia, katelicancers, este verbo griego es usado en pasivo perfecto, lo cual denota una continuación completa de acción. Con lo que se quiere decir que María nunca estuvo en contacto con el pecado, esto como dijo Pío IX en el texto de declaración del dogma. Todo esto en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. La persona de la cual Jesús tomó carne y sangre no pudo estar jamás en poder del enemigo de la raza humana. Dios no es compatible con el pecado. Era un concepto hebreo que el pecado se transmitía por la madre, Salmo 51. Es por esto y en honor a Jesús que la Iglesia dice que por un privilegio especial María fue eximida del pecado original. Ella misma lo proclama, en Lucas 1, 46, María canta: me alegro en el Dios que me salva. Aún faltan 33 años para la redención y María se proclama redimida, salvada. En atención a los méritos de su Hijo, esto es la Inmaculada Concepción. 4. Fue María siempre virgen. La Iglesia desde los primeros tiempos conservó esta tradición. San Agustín decía en el siglo IV, María fue virgen al concebir a su Hijo, virgen durante su embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. La virginidad de María es la señal. Según Isaías, y si una señal pierde su sentido deja de ser tal. En Israel los objetos consagrados a Dios eran solo de su uso exclusivo, por ejemplo los vasos culturales eran nuevos. Sin usar o vírgenes, y después de utilizados al ser desechados se enterraban en el área del templo para que nadie los utilizase de nuevo, pues eran posesión de Yahvé. El arca de la alianza no podía ser tocada por nadie y quien la tocaba moría. Ver 2 Samuel 6, 2-8, esta era propiedad de Yahvé y su sombra descendía sobre ella al igual que en María. Lucas 1, 35. Los miembros de las iglesias protestantes utilizan el texto de San Mateo 1, 18, pero antes que se unieran se halló encinta por obra del Espíritu Santo, y en el versículo 1, 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo. En el léxico griego las palabras antes prin y hasta eos indican una condición anterior, no posterior, o sea no indican una situación reversible. Como ejemplo podemos ver en 2 Samuel 6, 23 donde dice: y Michal, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte, lo cual no indica que después de muerta tuviera más hijos. También en Juan 4, 49, vemos que el oficial de Cafarnaún dice a Jesús: el oficial rogó: Señor, desciende antes que mi hijo muera, y nos dice el versículo 51 que el muchacho no murió. Hemos visto dos situaciones donde se utiliza la palabra antes y después y donde no, precisamente estas indican reversibilidad de situación. También se utiliza a San Lucas 2,
7 y dio a luz su hijo primogénito. Aquí utilizan la lógica que primogénito quiere decir primero, lo cual es un error. Primogénito es según el libro del Éxodo 13, 1, el primer varón nacido de mujer, no importa si después no nacían más hijos, o sea era una posición de honor. No de orden numérico. Esta primogenitura se podía perder o cambiar y vemos con en el caso de Jacob que era el segundo robo la primogenitura y también Rubén hijo de este la perdió por un problema de mala conducta. También vemos que en Crónicas 23:17 dice el hijo de Eliezer fue Rehabias, el primero. O primogénito, Eliezer no tuvo otros hijos. Luego entonces también queda demostrado que la palabra primogénito no implica la existencia de más hermanos. 5. Es cierto que María tuvo más hijos. Los protestantes se basan en el texto de San Mateo 13, 55, no se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Las palabras griegas para designar hermanos y hermanas son Adelfos y Adelfe, respectivamente, las cuales son traducciones de la palabra hebrea ACH que se traduce como pariente. Un ejemplo de esto lo vemos en Génesis 13, 8 donde Abraham llama hermano a Lot cuando la Biblia nos dice que eran tío y sobrino, Génesis 12, 5, también en Levítico 10, 1 a 5 donde se llama hermanos a Misael, Eli y Safán. Nadab y Abiú cuando en realidad eran primos. Los mismos nombres de los hermanos de Jesús los encontramos como hijos de otras personas. Si comparamos a San Mateo 13, 55, con San Juan 19, 25, y San Marcos 15, 40, nos damos cuenta que Santiago y José son en realidad hijos de otra María pariente de la madre de Jesús. Ya que no puede ser hermanas como dice el texto, ya que dos hermanas no pueden llevar el mismo nombre. Simón y Judas son mencionados unidos en Hechos 1, 12 a 13, como discípulos de Jesús. En San Mateo 2, 13, el ángel que se aparece a José se refiere a María y a Jesús como el niño y su madre, nunca como tu esposa y el niño. Es inconcebible en el mundo hebreo que se llamara a la esposa de un hombre la madre del niño, pues la esposa era posesión del marido, vemos en Génesis 19, 15. Como los ángeles al hablarle a Lot le hablan en la forma hebrea toma a tu mujer y a tus hijas, cosa que no ocurre con María y Jesús. Según este texto de San Mateo vemos claramente que José no era el marido de María sino como los ángeles sabían, era el protector de la madre y el niño únicos en esta relación. 6. Porque los católicos dicen que María subió a los cielos y esto no está en la Biblia. Primeramente, si seguimos esta lógica tiene que pensar también que José no murió, pues la Biblia no nos habla de este hecho, sin embargo, la lógica nos dice que sí ocurrió. La asunción de María no se encuentra en los evangelios, pues el fin de los evangelios es anunciar el censorio de Jesucristo y la salvación. Muchos hechos de la historia de la Iglesia no se encuentran en los evangelios, tales como la muerte de Pedro y Pablo, hechos importantísimos de la Iglesia primitiva. El mismo hecho de que Jesús se le apareció primero a Pedro no lo narra los evangelios. Sin embargo, Pablo lo da por cierto, y Corintios 15, 5. La asunción no está en las Escrituras, pero ella no contradice a esta, pues antes de María hay otras dos personas que subieron en cuerpo y alma a los cielos y a nadie le causa escándalo decir que Enoc, Gen 5, 24, y Elías, 2 Reyes 2. 11, fueron llevados al cielo en cuerpo y alma. Todas las iglesias primitivas no católicas, Caldea, Copta, Asiria, Armenia, Ortodoxa, aceptan la Asunción y la celebran. Una de las primeras fiestas de la Virgen que se celebró fue la de la Asunción, que ya en el siglo IV se celebraba en Jerusalén y en esa época una capilla ya marcaba el lugar donde hoy se encuentra la iglesia griego-armenia de la Asunción en el Monte de los Olivos. 7. Porque los católicos le dan un lugar especial a María en el cielo o dicen que ella es reina. Tenemos que comenzar por sentar las bases de que Jesús es el heredero del reinado de David, Lucas 1, 32, entonces nos surge la siguiente pregunta, ¿qué lugar ocupaba la madre del rey en la corte de los herederos de David? Y Reyes 2, 19, nos da la respuesta, la madre del rey se sentaba en un trono a la derecha del rey. Nunca nadie ha mostrado curiosidad el saber a quién el Padre Celestial le ha destinado la derecha y la izquierda de Jesús en el reino, como éste le contestó a la madre de los Zebedeos. Cuando ésta le pidió que dejara a sus hijos sentarse en estos lugares, San Mateo 20, 20 a 24. Según Jesús estos puestos el Padre los tiene destinados, Jesús se sienta a la derecha del Padre, luego entonces a la izquierda de Jesús el Padre Celestial, nos queda la derecha de Jesús que no es ocupada por ninguna persona de la Trinidad.
luego entonces tiene que estar ocupada por un ángel o por un humano, ya que Jesús mismo lo dijo. Primera de Reyes 2:19 nos da la respuesta: la madre del rey ocupa la derecha de su hijo. María, siendo una criatura humana limitada, es tenida en un lugar de honor en el reino por el Padre, que la escogió como madre del rey. 8. He oído que Jesús despreció a María en Marcos 3:31-35 y en Lucas 11:27-28. Hay un mandamiento de la ley hebrea que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. El quebrar uno de estos mandamientos hacía a la persona pecadora y lo separaba de Dios. Si Jesús despreciaba a María, caería automáticamente en pecado, pues él estaba bajo la ley. Jesús honraba a su Padre Dios y a su Madre María. En Lucas 11:27-18, al decir Jesús: bienaventurado quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, está poniendo la balanza de la mujer en su valor real, como dijera San Agustín en Santa Virginitate. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. 9. ¿Por qué los católicos llaman a María Madre? Primeramente, porque Jesús nos la dejó en la cruz, San Juan 19:27. Segundo, porque como ya dijimos somos descendientes de la mujer que nos marca como vencedores de la serpiente, y más que nada porque, así como los judíos se llaman, sin escándalo de nadie, hijos de Abraham, pues nacen de la fe de el primero que creyó en la antigua alianza. Así nosotros somos hijos de la fe de María, la primera que creyó en Jesús al aceptarlo como hijo en su vientre. ¿Por qué los católicos le piden a María si ella está muerta? Primeramente, la intersección de María ante Jesús está más que probada bíblicamente en San Juan 2. En este capítulo, Jesús anticipa su hora por petición de su madre. Todos somos intercesores para con Jesús, único intercesor ante el Padre. Como dice Pablo en 1 de Timoteo 2:1, antes de mencionar la intercesión de Jesús para con el Padre, la oración de unos por otros es buena y Dios la escucha. Esto es intercesión, y más aún cuando contamos con el abad bíblico de Juan 2 respecto a María y cómo Jesús escucha su petición. Respecto a que está muerta, primeramente, el que así habla desconoce que existe otra vida en el reino de Dios, donde los santos están bien vivos, Apocalipsis 6:911, e interceden y claman. Además desconocen el versículo de San Lucas 20:38 donde el Señor dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, para él todos viven. La Iglesia enseña que Jesús es el único mediador para con Dios, pero nos podemos aprovechar de las oraciones de los que viven ante el trono del Cordero y sobre todo de su Madre. Si María no es omnisciente, ¿cómo puede oír nuestra plegaria? El reino de Dios es misterioso, poco sabemos de él. Tenemos que aprender a orar como ora la Iglesia. En su oración la Iglesia siempre se dirige al Padre a través de Jesús, y es en esta mediación de Jesús como llega nuestra oración. Si deseas utilizar la intercesión de María, un patrón de oración debe ser más o menos así. Padre amado, te pido por el amor que demostraste al escoger a María como madre de tu Hijo, que tengas misericordia de los míos. Esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Hay quien dice que no se debe rezar el rosario, pues el Señor nos mandó a no repetir palabras como hacen los paganos. El rosario, más que oración, es meditación y redunda en el bien de los cristianos cuando lo hacemos en un profundo espíritu de meditación en los misterios de la fe. La repetición de oraciones vocales solo marca el tiempo de la meditación. El mismo Jesús, nos dice la palabra, repetía las mismas palabras una y otra vez en el huerto de los olivos. Los hermanos pentecostales repiten una y otra vez palabras tales como Aleluya, gloria a Dios, amén y otras. ¿Por qué los católicos celebran fiestas a María? El centro de la Iglesia es Jesús de Nazaret. La Eucaristía es el centro de la liturgia católica. Los católicos, ciertos días que no sean domingo es el día único del Señor, celebramos diversos acontecimientos de la vida de la Virgen. Ella misma lo profetiza en San Lucas 1:48-49. Cuando dijo: bienaventurada me llamarán todas las generaciones, cuando los católicos celebramos a María lo hacemos cumpliendo esta profecía. Pero aunque celebremos a María, lo hacemos en la Eucaristía, que es ofrecida al Padre a través de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo, solo que lo hacemos dando gracias a Dios por tener un modelo como María. En las misas de la Virgen, a quien se adora y da gracias es a Jesús Salvador por darnos tal madre. Hay quien dice que en las apariciones de la Virgen está el demonio. ¿Es cierto esto? La Madre de Dios se ha aparecido en los últimos años llamando al mundo a la conversión a Jesucristo. El demonio no puede llamar a convertirse de los pecados que él mismo impulsa a cometer.
Miles de personas se convierten a Jesucristo, lo cual es lo último que el enemigo desea. Como explicamos anteriormente, María tiene una función al final de los tiempos, Apocalipsis 12, de anunciar la venida de Jesús. Debemos alertar a nuestros hermanos no afirmar que el demonio es el que se aparece, pues confundir la obra de Dios con la del demonio es pecado contra el Espíritu Santo, San Mateo 12, 22-33, y este no se perdona ni en esta vida ni en la otra. 15. Algunos católicos le dan el título a María de Co-Redentora, esto es incorrecto. Recientemente en The Florida Catholic, septiembre 4 de 1997, paga 6, se publicó que el Señor Co-Redención de María, sin embargo sin menoscabar la única redención llevada a cabo por Jesús, basémonos en la carta de San Pablo a los Colosenses 1, 24. Donde dice: al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Es que Pablo no consideraba la redención de Cristo suficiente. Este es el misterio del sufrimiento cristiano que tantos quieren desechar. Cuando sufrimos con Cristo participa en la redención al unir sus dolores a los de Cristo, profetizados por Simeón como una espada en el pecho. Profecía que se cumplió al pie de la cruz. María, la Theotokos, la siempre pura, la Madre de Jesús ha sido y será signo de esperanza para la humanidad, en ella nosotros los humanos hemos sido bien representados. Si por Eva entró el pecado, por María entró la salvación. Hemos estudiado el papel singular y privilegiado que le tocó representar a esta muchacha humilde de Nazaret, desde su lucha contra la serpiente hasta la mujer vestida de sol. Pero esta honra merecida que le da la Iglesia no debe empanar la gloria de su Hijo Jesús, único Señor y Salvador. Por esto quiero terminar esta pequeña reflexión con unas palabras tomadas del documento pontificio llamado Marialis Cultus o el culto a María de Pablo VI de feliz memoria, dice el Santo Padre. Es voluntad de la Iglesia Católica que en dicho culto se evite con cuidado toda clase de exageraciones que puedan inducir a error a los demás hermanos cristianos acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia Católica y se haga desaparecer toda manifestación cultural contraria a la recta práctica católica. Finalmente, siendo connatural al genuino culto a la Virgen el que mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado, glorificado, este culto se convierte en camino a Cristo, fuente y centro de la comunión eclesial, en el cual cuantos confiesan abiertamente que Él es Dios y Señor, Salvador y único mediador, Timoteo 2:5. Finalmente, por si fuese necesario, quisiéramos recalcar que la finalidad última del culto a la bienaventurada Virgen María es glorificar a Dios y empeñar a los cristianos en una vida absolutamente conforme a su voluntad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.